Shabbat Shalom, nuevamente, Shabbat Shalom, bienvenidos, qué gusto saludarlos, qué gusto saludarlas este día Kadosh. Es un día santo, es un día apartado, es un día reservado totalmente para nuestro Abba. Como saben, pues ya se terminó el libro de Levítico. En el libro de Levítico vimos mucha de la parte normativa, la parte de las reglas que hay para el pueblo de Israel. Y el día de hoy vamos a comenzar con la segunda parashá del libro de Números, que tiene por nombre Nasó, que significa levanta. Esta porción de la Torá es a partir del capítulo número 4, versículo 21, al capítulo número 7. Y bueno, ahí como dato interesante, el capítulo 7 resulta que es el capítulo más largo que vas a encontrar en la Torá. Es una parashá fuerte. Quiero comentarte que quiero hablarte con mucho amor, pero quiero hablarte con mucha firmeza. Esa es la voluntad de nuestro Abba. Yahweh, que es Yahshua, cuando vino a esta tierra, él no se andaba con rodeos. Él hablaba como eran las cosas. Así que bueno, pues vamos a iniciar entonces con esta parashá, que inicia, fíjate qué interesante cómo inicia el capítulo número 4 de Números. Inicia con la repartición de las tareas. Capítulo número 4, versículo 21, que es de donde inicia esta parashá. Dice, además habló Yahweh a Moshe. Fíjate quién está hablando, Está hablando Yahweh a Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Aquí hay un dato, ya iniciando esta parashá, hay un dato sumamente interesante. Hay un dato muy importante. Vuelvo a leer. De edad, versículo 23. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Recordemos que el sacerdocio entonces comenzaba a la edad de los 30 años. ¿Sabes a qué edad comenzó Yahshua, nuestro Mashiach, a ministrar? Bueno, acompáñame por favor al libro de Lucas, que es parte ya del Brit Hadashah, que tú lo conoces como el Nuevo Testamento. Es Lucas capítulo 3, versículo 23. Y dice, Yahshua comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años. Y según la gente era hijo de Joseph. Esta es la lista de sus antepasados. Pero vamos a quedarnos con esta primer parte. Yahshua comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años. Exacto. Yahshua comenzó su ministerio a los 30 años. A ver, ¿y por qué no lo hizo antes? Digo, Yahshua, pues él es Dios. ¿Por qué no lo hizo antes? Es claro, porque Yahweh, que es Yahshua, dio un mandato a Moshe. El ministerio comienza a los 30 años. Vuelvo a leer. Libro de Números, capítulo 4, versículo 21, 22 y 23. Vuelvo a leer para que quede pero bien firme esto. Además habló Yahweh a Moshe diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿todavía sigues pensando en que Yahshua vino a abolir sus propios mandamientos? Digo, aquí es muy claro. Aquí es muy claro que Yahshua está obedeciendo sus propios mandamientos. Y lo recordemos. Vamos por favor al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Porque sigue siendo tan común el escuchar, no, es que Yahshua vino y ya sus mandamientos quedaron atrás y por lo tanto ya aplica. A ver, ¿y por qué él mismo guardaba sus propios mandamientos? ¿Por qué fue lo que él estableció para el pueblo de Israel? Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Es un claro ejemplo del cumplimiento de la Torá. Yahshua mismo lo cumplió. Ahora, si él lo cumplió, ¿por qué tú no habrías de cumplirlo? No, es que ya la gracia, es que ya los mandamientos, no. Es que aquí es muy claro.
Fíjate, y apenas estamos comenzando esta parashá. Ahora, vamos a continuar con la repartición de las actividades. Regresamos, por favor. Te voy a traer ahorita de un lado a otro con la misma palabra, pero continuamos en el libro de Números. Números, capítulo 4, versículo 24, donde nos quedamos. Libro de Números, capítulo 4, versículo 24. Dice, este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles, de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, las cuerdas y todos sus instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis en guarda todos sus encargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Fíjate qué interesante entonces. Podemos ver la instrucción detallada de la labor de cada uno de los grupos de los levitas, dirigidos obviamente por Aarón y Moshe. Bueno, Omar, ¿y qué sucede con el resto de las 12 tribus? Aquí estamos viendo que la tribu de Leví es solamente una de las tribus y ellos eran encargados de la parte Kadosh, del Mishkan principalmente. Bueno, ¿y qué sucedió con el resto de las tribus? Vamos a recapitular un poquito, que ya lo vimos de hecho en la parashá pasada. Acompáñame por favor, ahí atrás, unas hojitas atrás, en Números, capítulo 1, versículo 52 y 53. Números, capítulo 1, versículos 52 y 53. Dice, los hijos de Israel, pues obviamente 12 tribus, acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Interesante entonces el saber que estas instrucciones nos hablan sin duda de Israel, del pueblo de Israel. Y como lo leímos, de Israel, que se trata de un cuerpo. Es un mismo cuerpo el pueblo de Israel, donde cada uno tiene sus propias funciones. Interesante y reveladora información, porque mucho hemos escuchado acerca de los versículos, es que es un mismo cuerpo, el mismo cuerpo y cada uno tiene su función, pero ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel, exactamente. Acompáñame por favor al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo del 4 al 7. Y lo leo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Adón, un Señor, una fe, un bautismo, un Elohim, un Abba de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mashiach. A ver, Israel es un pueblo situado alrededor del único Elohim verdadero, Yahweh. ¿Escuchaste? Muy bien. Israel es el único pueblo situado alrededor del único Elohim verdadero, que es Yahweh. No hay denominaciones, no hay religiones alrededor de Yahweh. No hay ni gentiles. Fíjate qué interesante. Recordemos que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, también salieron egipcios. Claro. También salieron egipcios con el pueblo de Israel. ¿Y dónde crees que habitaban los egipcios? Obviamente, el mismo lugar que el pueblo de Israel. O leímos en este contexto que hubo un lugar apartado y especial para los egipcios. No, ¿sabes por qué? El egipcio dijo, yo creo y soy parte entonces del pueblo. ¿Te fijas qué interesante el saber entonces que nos volvemos parte del pueblo de Israel o simplemente quedamos fuera de su presencia? Repito, ¿quién estaba alrededor del Mishkan? Las 12 tribus. ¿Qué quiero decir con esto?
que tenemos una identidad, pero depende de nosotros el tomarla como parte del pueblo de Israel y como pueblo con una función muy específica. Oye, ¿cómo que funciones específicas? A ver, ¿somos parte de un mismo pueblo, pero cada uno con funciones específicas? Sí. Acompáñame por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 27 al 31. Recuerda la importancia de ir buscando todo a través de su palabra. Si hay algo que no está en su palabra, lo desechamos por completo. No podemos hablar algo que esté fuera de su palabra, porque entonces estaríamos hablando de una doctrina. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 27 al 31. Y dice: vosotros, pues, sois el cuerpo del Mashiach, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Yahweh en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones en sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Quién reparte las tareas? A ver, ¿quién reparte las tareas? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de verdad que reparte los dones como Él quiere y a quien quiere. Primera de Corintios, mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjate cómo entonces de repente encontramos personas que se quieren imponer. A ver, es que no depende de ti, depende del Ruach de nuestro Abba, el darte el don que tú mereces y que a ti corresponde. De la misma manera, nuestro Abba instruyó a los levitas de Coat y Merari acerca de sus funciones específicas en el Mishkan. Fíjate qué interesante. Un solo Elohim. ¿Quién es? Yahweh. Un solo Señor y Mashiach. ¿Quién es? Yahshua. Un solo Espíritu, el Ruach HaKodesh. Un solo pueblo, el pueblo de Israel. Una sola esperanza, la tierra prometida. ¿Te fijas cómo todo es muy similar? Digo, recordemos el versículo de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, nada nuevo. Ahora, la pregunta que yo te haría en este momento es, ¿y cuál es tu función? Ahora, con lo que acabamos de leer, te pudiste dar cuenta que Yahweh, te voy a decir algo muy fuerte, pero Yahweh realmente hace distinción entre las personas. Me vas a decir, Omar, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo se te ocurre? Yo he leído versículos en donde dice que Dios no hace distinción de personas. Te lo digo porque hemos leído que hay ciertas condiciones que Él no permite, que Yahweh no permite. Yahweh es un Elohim celoso que demanda de su pueblo santidad. Ahora, es lamentable el saber que por mucho tiempo hemos conocido su palabra de manera parcial. ¿A qué me refiero con que se nos enseñó la palabra de manera parcial? Bueno, pues es que es muy fácil descontextualizar versículos de la Biblia. Por ejemplo, seguramente has escuchado Oseas 4:6. Digo, ahorita lo vas a buscar, pero quiero dártelo como te lo han enseñado. Oseas 4:6. Mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. A ver, ¿eso dice el versículo como tal? No, vamos a leerlo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te fijas cómo de repente nada más aprendimos una verdad, pero a medias? Ahora, ahí te va otra más fuerte. Dios no hace excepción de personas. ¿Seguro que no hace excepción de personas? Veamos el libro de Números, capítulo 5, versículos 1 al 4.
Es que es de verdad tan importante poner en contexto su palabra. No podemos sacar de repente un versículo y utilizarlo a nuestra conveniencia. Números capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento como Yahweh dijo a Moshe. Así lo hicieron los hijos de Israel. Mira, Yahweh es muy claro. Si existe contaminación entre su pueblo, se tenía que sacar forzosamente el pecado. ¿Y sabes por qué? Porque Yahweh no habita entre el pecado. La presencia de Yahweh es para todo su pueblo. Claro que sí. Todo el pueblo podía estar delante de su presencia. Pues para Yahweh todo Israel tiene el mismo valor. Pero no todos cumplen la misma función. Repito, donde hay contaminación no puede estar la presencia de nuestro Abba. Fue claro él al pedir siempre santidad a su pueblo. Nuestro Abba habita en medio de su pueblo. En su presencia debe haber santidad. La desobediencia, el pecado son inaceptables delante de su presencia. O si no, yo te pregunto, ¿por qué los tenían que sacar? Hoy en día hay una enseñanza acerca de una supuesta misericordia que ha sustituido a la omnisciencia de nuestro Abba. Por un lado, menospreciamos la instrucción de nuestro Abba, menospreciamos la instrucción de Yahweh, y por otro lado, toleramos toda clase de pecado con el argumento, es que la gracia y el amor. Yo te preguntaría, ¿no es hora de comenzar a revisar nuestra vida? Si queremos habitar delante de Yahweh, tenemos que vivir entonces vidas de santidad. No hay otra opción. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Repito, versículo número 4 del capítulo 5. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y los echaron fuera del campamento como Yahweh dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Por qué no hicieron protesta, discriminación? Digo, hoy día es una moda, que si tú no estás de acuerdo con algo, te vuelves un fóbico. ¿Sabes por qué? Porque Yahweh no es exclusivo. Yahweh es el Elohim de Israel. El que se debe preocupar por ser un buen israelita, ¿sabes quién es? Somos yo, y eres tú, soy yo. Nosotros somos quienes debemos preocuparnos realmente por ser un buen israelita. Yo te decía ahorita, hablaba acerca del versículo, es que Dios no hace acepción de personas. A ver, lee realmente el contexto de la palabra y está hablando de juicio. Y es muy claro que Yahweh no hará distinción de personas al momento que él emite un juicio. Para él todos son iguales, todos. Pero no me vengas a decir que Dios no hace excepción de personas por el lado del amor. Fíjate cómo se puede cambiar muchas veces o descontextualizar las palabras. Por eso, repito, hemos sido enseñados con verdades a medias. Entonces, ¿de qué trata esta parashá? Esta parashá Naso es para hacerte más distinguido. De hecho, si tú investigas acerca de la palabra naso en el hebreo, tiene muchísimas definiciones. Y una de ellas es distinguido. ¿Tú crees que Yahweh no busca un pueblo distinguido? Oye, si nos está hablando de un sacerdocio real, de un pueblo santo, ¿tú crees que no busca entonces hacer de su pueblo un pueblo distinguido? Lo que busca Yahweh es levantar a su pueblo espiritualmente. Fíjate entonces cómo si nos quedamos solamente con el tema de conteo, en cuanto a un censo, es limitado, pero si estudiamos un poquito más acerca de la profundidad de lo que es Naso, tiene que ver con levantar. ¿Qué busca Yahweh a través de esta parashá? Levantar, elevar a su pueblo a un panorama en donde el resto de las naciones no puede estar. ¿Te fijas cómo todo nos lleva al cumplimiento de su Torá? Al cumplimiento de su ley divina, no al cumplimiento de las leyes de hombres. Segunda de Pedro, anota por favor ahí, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice, casi en todas sus epístolas, casi en todas sus cartas, está hablando Pablo,
hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales son indoctos e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Ahora, inicuos es una persona sin ley, es una persona sin Torah. Por lo tanto, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los sin ley, caigáis de vuestra firmeza. No, es que de verdad esto es una palabra muy fuerte. Interesante el saber que hoy día existen líderes que tratan de explicarnos la ley sin saber a qué ley se refiere nuestro Abba. ¿Cómo existen líderes hoy día que tratan de explicarnos la ley sin conocerla? Lo peor, existen líderes el día de hoy que tratan de explicarnos la ley sin guardarla. ¿Es fuerte? Sí, pero es palabra fuerte que, repito, Yahweh quiere levantar un pueblo Kadosh, un pueblo santo, un pueblo que guarde su Torah. Yahweh quiere levantar un pueblo apartado solamente para Él y para nadie más. Yahweh es un Elohim, es un Dios celoso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es que de verdad quiero que quede tan claro la importancia que tienes tú para Yahweh. Porque tú eres parte del pueblo de Israel. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes, ¿a quién crees que le está hablando? Al pueblo de Israel, obviamente. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Yahweh, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y bueno, yo sé que esta parashá da para muchísimo, pero el tiempo es corto. Pero aquí viene este cierre de esta parashá, que vamos a cerrarlo con la bendición arónica, que es la bendición sacerdotal. Pues ahora Yahweh te ha hecho parte de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por lo tanto, esta bendición aplica para ti si eres parte del pueblo de Israel. Números capítulo 6, versículo 22. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y quiero pronunciar esta verajá, esta bendición en hebreo. Yevarejeja Yahweh, Bishmireja Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisha Yahweh Panabeleja, Beyashe Leja Shalom. Te lo digo en español. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh levante sobre ti su rostro y te dé de su paz. Como comienza este versículo, leímos en Números, capítulo 6, versículo 22, dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Se trata de una bendición para el pueblo de Israel. O sea, de verdad, yo sigo preguntando, ¿cómo es posible que de repente una doctrina, una denominación, una religión, lo tome y diga, es que esto para mí se aplica? ¿Y por qué no aplica el resto de los mandamientos? ¿Por qué no aplica el Shabbat? ¿Por qué ciertos aspectos se tratan de aspectos judaicos y el resto de la palabra no? Es que todo tiene un mismo contexto. Todo está exactamente en un mismo contexto. ¿Quieres que esta bendición sea para ti? Toma la decisión hoy. Y regresa a casa. Obedécelo. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Hemos escuchado que el amarlo implica guardar sus mandamientos. Él ha sido muy reiterativo. Es que si me amas, guardas mis mandamientos. No puede ser que me ames solamente de labios hacia afuera, porque así está lleno de personas. Hemos escuchado mucho acerca también del término emuná. Es que tenemos que confiar, tenemos que creer y tenemos que obedecer. No basta solamente con el creer, nada más. Como lo hemos visto, es que los demonios también creen. Pero ¿sabes cuál es la diferencia?
no confían y no obedecen. Yo sé que es una palabra muy fuerte, pero el día de hoy nuestro Abba Kadosh quiere que estas bendiciones se apliquen para ti, a tu vida. Pero por lo tanto necesitas entonces regresar a casa. Quita todo título, quita todo aquello que muchas veces te impide el que tú puedas crecer y puedas aprender. Hay ocasiones en que las personas tienen tanto conocimiento que de repente les brindas más conocimiento y ¿qué crees que sucede con el conocimiento? Se desborda. No lo retienen porque tienen tanto conocimiento. Bueno, sería interesante el que retornemos o regresemos a la raíz para saber si el conocimiento que actualmente tengo es el correcto o el adecuado. Toma hoy la decisión de regresar a casa, obedécelo, ámalo con todo tu corazón, alma y ser. Shabbat Shalom, amada casa de Israel. Abro el micrófono para sus comentarios. Shabbat Shalom. יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה פניו אליך ויחונך, יישא יהוה פניו אליך וישן לך שלום.